Educar en el amor a Dios para elevar el corazón. Mi catecismo virtual para niños. Aprende. Celebra. Adora. Vive. Catequesis familiar. Formación para recibir a Jesús en el sacramento de la comunión. Bienvenidos. El tema de hoy es la señal de la cruz. ¿Qué es la señal de la cruz? La señal de la cruz es el mayor signo para los cristianos, ya que es uno de los signos más recurrentes de la Iglesia. En ella recordamos e invocamos a Jesús crucificado, donde Él nos salvó y pagó por nuestros pecados. La señal de la cruz es trazar una cruz, sea grande o pequeña, sobre nosotros o sobre alguien más. Los cristianos, con frecuencia, hacemos con la mano la señal de la cruz sobre nuestra persona o lo hacen otros sobre nosotros, papás, abuelos, etc. Es un gesto sencillo, pero lleno de un profundo significado. Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga». Por tanto, la cruz es la señal del cristiano. El lenguaje de la cruz es poder de Dios. Me siento orgulloso de la cruz de Cristo. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El apóstol San Pablo nos dice: «Líbrame, Dios, de gloriarme en otra cosa si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». El primero que hizo la señal de la cruz fue el mismo Cristo, que extendió sus brazos en la cruz. ¿Por qué hacemos la señal de la cruz? Responder a esta pregunta sería explicar qué significa. Por ello, en el bautismo señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Es también un signo de victoria y de gloria, una acción divina que se realiza en nuestro corazón, una señal interior, es decir, espiritual. Nuestra confesión de fe: Dios nos ha salvado en la cruz de Cristo. Es un signo de pertenencia y compromiso, nos indica el camino pascual. También es un signo de posesión. Estoy bautizado, pertenezco a Cristo, Él es mi Salvador. También significa que estamos bendecidos y consagrados por la cruz que Dios ha trazado sobre nosotros. La cruz es el origen y razón de ser de mi existencia cristiana. La cruz de Cristo y el Dios Trino están íntimamente relacionados. El Cristo que murió en la cruz es el Hijo de Dios y es el que nos dio su Espíritu. Cuando lo realizamos en el momento del Evangelio, expresamos nuestro recibimiento a la palabra del mismo Jesús que nos habla, que tome posesión de nosotros, es decir, de nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y obras.
La señal de la cruz nos recuerda la cruz de Cristo, su amor, su vida, su sacrificio. Nuestro bautismo. Somos signados en la cruz de Cristo. El nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dependiendo del momento en que hagas la señal de la cruz, puedes darle un significado especial a cada gesto. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Nosotros, por ser bautizados, estamos llamados a hacer una bendición y a bendecir. Por eso, podemos dirigir ciertas bendiciones. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. La bendición, su efecto es consagrar personas a Dios, u objetos o lugares. Por ello, nosotros podemos bendecir ciertos aspectos de nuestra vida, iniciando con la señal de la cruz, seguida de alguna oración. Por ejemplo, los papás a los hijos, en el momento de ir a la escuela, a la hora de dormir, al comienzo de un viaje, en la bendición de los alimentos. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. La señal de la cruz en la misa. Al iniciar la misa, nos santiguamos con la señal de la cruz y decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el momento del Evangelio, cuando el diácono va a proclamar el Evangelio, pide la bendición del que preside, sacerdote u obispo. El diácono se signa con la señal de la cruz y responde, Amén. Después de que el sacerdote dice del Santo Evangelio, trazando la cruz sobre el libro con el pulgar y luego sobre su propia frente, boca y pecho, lo cual hacen también todos los demás. Y cuando el obispo, una vez proclamado el Evangelio, lo besa y nos bendice. Plegarias eucarísticas. En el momento de la consagración, por parte del sacerdote, con la mano extendida sobre las ofrendas, cuando se pide que el Espíritu santifique el pan y el vino y los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Plegaria Eucarística 1. Cuando los sacerdotes utilizan la Plegaria Eucarística 1 o canon romano en la parte que dice, al participar aquí de este altar, inmediatamente se enderezan, haciendo sobre sí la señal de la cruz, mientras pronuncian las restantes palabras. Seamos colmados de gracia y bendición. En el rito de conclusión de la misa. Y el sacerdote, juntando de nuevo las manos y poniendo enseguida la mano izquierda sobre el pecho y levantando la mano derecha, añade, la bendición de Dios Todopoderoso, y haciendo la señal de la cruz sobre el pueblo prosigue, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Todos responden, Amén. Cuando es el obispo, bendice al pueblo con la fórmula propia, haciendo 3 veces la señal de la cruz sobre el pueblo. Durante la vigilia pascual, por parte del sacerdote, cuando bendice el cirio pascual y con un punzón traza o graba una cruz en el cirio e incrusta en el cirio
5 granos de incienso, en forma de cruz. ¿De cuántas maneras usa el cristiano la señal de la cruz? Hacer la señal de la cruz es un buen acto que debemos hacer con devoción y decoro, y no de cualquier manera. La señal de la cruz se hace de las siguientes maneras: signándonos, santiguándonos, y de esta combinación se forma persignarse. Habiendo explicado el significado de la señal de la cruz, para qué hacerla y cuándo hacerla, explico ahora cómo hacerla. Signarse. La asignación se utiliza en la liturgia y consiste en realizar la señal de la cruz, es decir, trazar una cruz más en concreto en la lectura del Evangelio. El sacerdote signa el libro y luego se hacen 3 cruces pequeñas sobre nosotros, en frente, boca y pecho. Y esto significa lo siguiente: en la frente es para disponer nuestra mente a la escucha atenta del mismo y ser capaces de entender la palabra de Jesús. En la boca para que sepamos anunciar la buena nueva del reino de Dios, y en el pecho para hacer vida la palabra de Dios. Liturgia de las horas. Oración de la Iglesia. Al comienzo del primer oficio divino del día, por parte de los participantes, con el pulgar se signa con la señal de la cruz sobre los labios, acompañada de la petición: Señor, abre mis labios. Nos santiguamos también al empezar los cánticos evangélicos, el Magnificat o el Benedictus. En el bautismo, el sacerdote, padres y padrinos trazan la señal de la cruz sobre la frente del que se va a bautizar, al inicio cuando es niño. Cuando el que se bautiza es adulto, el sacerdote le signa en la frente diciendo: Recibe la cruz en la frente, Cristo mismo te fortalece con la señal de su victoria. Aprende ahora a conocerle y a seguirle. Y se repite el signo sobre los oídos, los ojos, la boca, el pecho y la espalda, con las palabras y oraciones que expresan muy claramente la pertenencia a Cristo. En la confirmación, el obispo unge con el pulgar la frente de los confirmados, traza una cruz con el santo crisma. En la confesión, el ministro traza la señal de la cruz sobre el penitente al decir: Yo te absuelvo de tus pecados. En la unción de enfermos, se hace la señal de la cruz en la frente del agonizante. Santiguarse consiste en trazar una cruz sobre nuestro cuerpo con la mano extendida mientras decimos: en el nombre del Padre, tocar la frente, del Hijo, tocar el pecho, y del Espíritu Santo, tocar los hombros. Se realiza cuando iniciamos la misa y cuando el sacerdote nos da la bendición al final. Además, cuando se inicia alguna oración grupal o personal, al inicio del día, al pasar frente a una iglesia. Persignarse. Para persignarse, encontramos 2 dedos, el pulgar e índice de la mano derecha, formando una cruz, lo cual significa que Cristo es divino y humano, y es Trinidad Santísima. Primero nos signamos con el dedo pulgar haciendo 3 pequeñas cruces. Por la señal de la Santa Cruz, cruz sobre la frente, de nuestros enemigos, cruz sobre la boca, líbranos, Señor Dios nuestro, cruz sobre el pecho. Y luego nos santiguamos haciendo una cruz grande, en el nombre del Padre,
tocando la frente, del Hijo, tocando el pecho, y del Espíritu Santo, amén, tocando los hombros. Persignarse. En primer lugar, se signa por la señal de la Santa Cruz, se hace la cruz en la frente, y esto significa pedirle a Dios que bendiga nuestra mente y nos libre de pensamientos y deseos malos. De nuestros enemigos, se hace la cruz en la boca, y es pedirle a Dios que bendiga nuestros labios y nos ayude a evitar palabras ociosas, groseras, malas conversaciones, etc. Líbranos, Señor Dios nuestro, se hace la cruz en el pecho, y es para pedirle a Dios que bendiga nuestro corazón y evitar las malas acciones. Se santigua. En el nombre del Padre, tocar la frente, del Hijo, tocar el pecho, y del Espíritu Santo, amén, tocar los hombros. Cuando nos signamos, la frente, la boca, el pecho, y luego inmediatamente nos santiguamos, entonces estamos persignándonos, es decir, la combinación de las dos anteriores. ¿Cuándo nos persignamos? Cuando realizamos alguna oración personal, cuando iniciamos el Santo Rosario, el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, Vía Matrix, las novenas, etc. No olvides santiguarte o persignarte en cada actividad de tu día. El Papa Francisco nos dice: hay una cosa que me preocupa mucho y que he visto en las ciudades. Hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz, pero tú, mamá, papá, enseña al niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Es una hermosa tarea de las mamás y los papás. A continuación, vamos a hacer juntos la señal de la cruz y recordemos que no es lo mismo santiguarnos que persignarnos. Ahora nos vamos a santiguar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos persignamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi tarea en familia. ¿Qué es la señal de la cruz? ¿Qué significa la señal de la cruz? ¿Dónde nos signamos? Escribe un ejemplo y ¿cuándo nos santiguamos? ¿Qué es persignarse y cuándo se utiliza? Por favor, no olvides practicar la señal de la cruz con tu familia y recuerda que una familia que reza unida permanece unida. Agradecimientos. Bibliografía. Por favor, no se te olvide darnos Un like. Comparte.
Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias. Diócesis de Nezahualcóyotl.